Hola gente utilinda, en el video tutorial de hoy les voy a enseñar cómo confeccionar esta hermosa camperita de hilo tejido que estamos viendo. En primer lugar les voy a explicar el material que estamos utilizando es hilo de algodón de 2 hebras. Originalmente es hilo de una hebra que yo ovillé doble para que sea de 2 hebras y quede un poco más grueso al momento de tejer. En cuanto a la prenda, técnicamente es un talle M, pero como yo voy a utilizar una tensión 6, pasa a ser un talle S. La cantidad de agujas que voy a utilizar son 110 y lo primero que hago es hacer el falso elástico. Para esto enhebro sin utilizar las platinas las 110 agujas y voy a tejer 20 hileras en tensión 6. Luego subo el comienzo del tejido para justamente cerrar el falso elástico y voy a tejer 2 hileras para que el falso elástico se acomode. Una vez tejidas estas 2 hileras, vamos a empezar a sacar aguja de por medio de nuestro tejido para que justamente funcione el punto que tiene la prenda. Pero bueno, recuerden siempre sacar los puntos en un mismo sentido y dejar siempre en los extremos de sus tejidos una aguja en trabajo o 2 en caso de que la cantidad de agujas que estén utilizando no les dé para que queden parejas y quede una en los extremos en trabajo. Mientras que quede una está bien, si quedan 2, 3 está bien igual. El punto que ustedes van a utilizar va a quedar en el centro. Qué bueno. Una vez pasadas todas las agujas, vamos a tejer 2 hileras para acomodar justamente la tensión del tejido y que no esté tan tirante, porque al pasar un punto a la siguiente aguja queda tensada todo el tejido. Una vez tejidas esas 2 hileras, ahora vamos a empezar a hacer el punto, que básicamente lo que se hace es, se pone una aguja en descanso y se dejan 3 en trabajo, en descanso y 3 en trabajo, en descanso, 3 en trabajo, en descanso, 3 en trabajo. Así todo el ancho de nuestro tejido. Recuerden que con esto pasa lo mismo que cuando ustedes están pasando agujas o están haciendo un elástico con el suplemento. Siempre tienen que dejar el borde de su tejido con agujas en trabajo y que no sean ni del suplemento ni que estén fuera de trabajo ni que estén en descanso, porque eso va a hacer que el tejido después se complique o se tuerza más. Entonces ponemos las agujas correspondientes en descanso y tejemos 6 hileras. Una vez tejidas las 6 hileras, vamos a poner las que estaban en descanso en trabajo y vamos a intercalar las agujas que estaban en trabajo. Ahora la del medio pasa a estar en descanso y volvemos a tejer 6 hileras. Yo tejo 6 hileras para que siempre me quede el botón de retroceso del mismo lado y no me confunda ni me maree y termine arruinando el punto. Entonces 4, 5, aprieto el botón retroceso y guarda todas las agujas. Y ahora volvemos a poner en descanso las mismas que habíamos puesto al principio. Tres en trabajo, una en descanso, 3 en trabajo, una en descanso. Bien, así va a ser toda la espalda de nuestra campera. Yo justamente como es una campera de vestir, me gusta que queden como con los hombros caídos. Esto mismo lo voy a lograr justamente al no marcar la sisa de
de nuestra espalda, ni de nuestra pechera. Bien, ahí les estoy mostrando justamente cómo queda el punto. En caso de que ustedes no hayan visto el video de cómo se hace este punto, acá les dejo el link. Cualquier cosa lo pueden ver más tarde, después de terminar de ver este video. Y ahora, acá yo ya les estoy mostrando todo lo que tejí, o sea, esa es toda mi espalda. Y acá yo lo que hice fue dejar en las agujas que están en los extremos, que corresponderían al hombro, las voy a dejar con las agujas en descanso como corresponden para que sigan la misma secuencia del punto. Y las 40 agujas que serían del cuello las puse en trabajo e incluso agregué las agujas faltantes, porque ahora lo que va a tocar es cerrar. Entonces puse las agujas en trabajo, tejo 2 hileras y ahora incluso voy a poner en descanso las agujas que tengo del hombro derecho y solo voy a poner en trabajo las del hombro izquierdo. ¿Para qué? Porque ahora voy a tejer ese hombro y luego voy a cerrar todos los puntos del cuello que están en el medio. Recuerden que cerrar los puntos es básicamente pasar nuestra hebra de lana por encima de la aguja, llevar la aguja hacia atrás y pasar el siguiente aguja, enganchar el hilo, sacarlo para atrás y así consecutivamente con todas las agujas que uno tenga que cerrar. Bien. Ahora vamos a cerrar todos nuestros 40 puntos. Yo normalmente, como ya me manejo bastante bien con el tema de los talles, siempre los cuellos, si es para adulto, tienen que ser un mínimo de 40 puntos, porque si no después no les entra la cabeza, ya sea campera, buzo, remera, lo que sea, un mínimo de 40 agujas que corresponden al cuello. Si es para niños, entre 30 y 40, dependiendo si es muy bebé, tiene que ser bastante amplio también para que no les cueste pasarles la cabeza y no necesites tampoco confeccionarle con botones o el hombro abierto. Bueno, vamos a seguir cerrando los puntos. Una vez que cerremos todos los puntos, vamos a tejer el hombro derecho, porque si se fijan bien, nosotros cuando llegamos a la vuelta 342 pusimos justamente todas las agujas en trabajo del centro, o sea, las 40 agujas del cuello, las que veníamos trabajando y las que no estaban, para justamente ahora en el momento de cerrar quede bien, que no quede tan agujereado justamente el cuello. Entonces agregué las agujas que no estaban en trabajo, tejí 2 hileras, eso me hace un total de 344 hileras. Y ahora voy a tejer el hombro derecho, las vueltas que me faltan para terminar el punto, porque recuerden que había agujas que estaban en descanso y otras en trabajo, para mantener justamente la misma secuencia del punto. Entonces, una vez puestas las agujas correspondientes en descanso y el resto en trabajo, colocamos los limitadores y vamos a tejer las vueltas que nos faltan de este hombro, porque hicimos 2 cuando agregamos las agujas del centro, esta sería la tercera, 4, 5 y ahora retroceso, 6. Y para que el hombro quede un poco levantado, vamos a tejer otro punto más de 6 hileras. O sea, intercalamos de vuelta las agujas que estaban en descanso, las ponemos en trabajo, intercalamos otras en descanso
tejemos 6 hileras. Y ahora vamos a poner en trabajo las agujas que están entre medio, para hacer lo mismo que hicimos en el cuello, hacer que la costura del hombro quede bien cerrada. Entonces ponemos todas estas agujas en trabajo y ahora tejemos 2 hileras. Una vez que tejemos estas 2 hileras, vamos a cerrar este hombro como cerramos recién el cuello, pasando nuestra hebra de lana por el ganchillo, el gancho de la aguja, llevando la aguja hacia atrás, sacando el punto, pasándolo a la siguiente aguja, hebra de lana en el gancho de la aguja y cerramos los puntos. Una vez hecho todo con el hombro derecho, ahora vamos a tejer las hileras que nos faltan del hombro izquierdo. De ahí teníamos 3 ya, así que faltaban solo 3 y ahora tejo las 6 hileras que nos faltan para equiparar la altura con el hombro derecho. 2, 4, 5, 6, agrego las agujas que no están en trabajo. Ahí pueden ver que hay una aguja que está floja en mi máquina, así que ahora la voy a arreglar para poder seguir mostrándoles cómo continúa. Bien, ahí ya está arreglada. Voy a tejer las 2 hileras, que es lo que venimos haciendo en todo momento. Es cuando sacamos agujas o ponemos agujas, siempre conviene hacer 2 hileras para acomodar el tejido. Fíjense que cuando hicimos el elástico y sacábamos las agujas, tejemos 2 vueltas para acomodar el tejido y después empezamos a hacer nuestro punto. En este caso ya acá yo ya estoy haciendo una de las pecheras de la campera. Fíjense que son un total de 55 agujas empleadas y en este caso del lado izquierdo va a ser el lado que yo voy a hacer la disminución para que quede equiparada las 20 agujas que yo saqué del cuello de la espalda. Entonces, como estoy usando 55 agujas, saqué intercaladamente las agujas y las 2 del lado izquierdo me quedaron, en el borde izquierdo me quedaron 2 agujas en trabajo juntas. Entonces esas van a servir justamente para después poder tejer correctamente el elástico que lleva en el borde de la campera. Bien, una vez empezada la pechera, es igual que la espalda. Tiene un elástico de 20 vueltas que luego tejí después de levantar los puntos del elástico. Hice 2 hileras para acomodar ese cierre, saqué los puntos, las agujas que correspondían, tejí 2 vueltas y recién ahí después empecé a hacer el punto fantasía o el punto mariposa. Bien, la pechera es exactamente igual que la espalda, lo único que en la vuelta ...294... vamos a empezar a hacer justamente la disminución de las 20 agujas que tiene nuestro cuello de un lado, para unir justamente que queden las mismas agujas en el hombro, en el frente y en la espalda. Bueno, acá justamente estoy en la vuelta 294 porque son un total de 356 hileras tejidas en lo que es espalda y frente y pecheras. Entonces acá lo que hago, justamente uso un punzón de 2 para las 2 agujas que me quedaron en el borde del tejido y un punzón de 1 para la primera aguja que está a la derecha. Y esa aguja es la que estoy disminuyendo, porque las 2 que me quedaron en el borde son como el borde prolijo de mi tejido. Entonces paso la aguja individual a la siguiente aguja individual
y siempre me mantiene esa distancia entre una aguja sí, una aguja no, para que no es que me quede en algún momento desparejo. Y así sigo justamente confeccionando el tejido con el mismo patrón. Si en algún momento disminuyo alguna aguja que era la que anteriormente era la que ponía en descanso, bueno, esa no la pongo más en descanso, dejo ese punto ahí y pongo las que sí se siguen manteniendo en el tejido en descanso para que se siga haciendo el dibujo correctamente. La única diferencia que van a ver después en el tejido es que el último punto, que es el que está acumulado, va a estar un poco más alejado del borde, pero no hay mucha diferencia. Bien. Yo lo que hago es disminuir justamente correr estas 3 agujas a una del costado cada 6 hileras. Entonces cada vez que voy a guardar las agujas a trabajo de vuelta con la aguja de retroceso y tengo el carro a la izquierda, ahí es cuando corro las agujas y disminuyo un punto, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, lo único que falta es agregar las dos agujas, agregar todas las agujas que no estaban en trabajo, hacer las 2 vueltas y cerrar los puntos, y ya ahí tenemos nuestras pecheras. Para hacer lo mismo, y hay que hacer lo mismo con la pechera del otro lado. O sea, yo ahí estaba confeccionando la pechera del lado izquierdo, ustedes tienen que hacer lo mismo, pero invertido para la pechera del lado derecho. Bien, acá lo que estamos viendo es que justamente yo ya cosí los hombros de mi campera. O sea, ahí ya estamos viendo la espalda y el frente de la campera, y enhebré un total de 91 agujas para que sean las mangas. Enhebré todas las agujas, las 91 agujas, tejí 2 hileras y luego lo que hice fue sacar desde la aguja 0 hacia la izquierda y desde la aguja 0 hacia la derecha aguja de por medio. Esto hace que de cada extremo me van a quedar 2 agujas pegadas en trabajo, ¿sí? Entonces me va a quedar un borde más prolijo. Y ahora lo que empiezo a hacer es hacer nuestro punto fantasía como venimos haciendo. Hacemos 2 hileras de tejido normal y recién en las siguientes hileras vamos a empezar a hacer nuestra acumulación. Pongo en descanso las agujas correspondientes, tejo 6 hileras y luego cambio. La manga tiene un total de 278 vueltas, ¿sí? Y tiene disminución. En la vuelta a ver que me fijo. En la vuelta 118 voy a empezar a hacer la disminución de la manga, porque desde 91 agujas que venimos tejiendo en el hombro, cuando llegamos al puño tenemos un total de 71 agujas. O sea, disminuimos 20 agujas de nuestra manga. Entonces, en este caso, como la manga es pareja, hago la disminución cada 6 hileras de ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. Cada vez que voy a empezar un nuevo punto, disminuyo y sigo tejiendo. Ahí está, ahí guardé las agujas. Bien, desde la aguja 118 vamos a disminuir una aguja cada 6 hileras, y cuando lleguemos a la vuelta 258 vamos a agregar las agujas que no están en trabajo, vamos a tejer 2 hileras y después de esto vamos a tejer las 20 hileras que nos faltan para hacer el elástico del puño.
Bien, una vez justamente tejidas las 20 vueltas, vamos a enganchar los puntos del comienzo de nuestro falso elástico de vuelta en las agujas para poder cerrarlo. Bien, una vez hecho eso, vamos a cerrar el puño. Ya hicimos las mangas, se hacen exactamente las dos iguales. Lo que queda por mostrar es que justamente como engancho, ahí se ve que enganché todo lo que es la parte de atrás de la espalda de nuestra campera, el cuello, las enganché todas las agujas que se necesitaban, y voy a tejer, en vez de 20 hileras, voy a tejer 30 para que sea un poco más grueso, ya que es el elástico del cuello y de lo que es el borde de la campera queda más lindo. Así que vamos a tejer 30 hileras, y después lo que vamos a hacer es subir los puntos del comienzo de nuestro elástico, cerrarlos, y ahí ya tendríamos el cuello de la espalda de nuestra campera. ¿Sí? El tema al momento de levantar los puntos es medio complicado, no lo voy a negar, porque encima como estamos trabajando siempre con el mismo material y es el mismo color, se complica, así que háganlo con toda la paciencia del mundo, cosa que no les quede tirante el tejido. Pero bueno, es muy sencillo, con práctica le van agarrando la mano. Una vez levantados todos los puntos, vamos a cerrar justamente todos los puntos de nuestro cuello para que quede bien prolijo. Y esto mismo vamos a hacer con lo que sería el borde de nuestras pecheras, tanto izquierda como derecha. Y luego lo único que tenemos que hacer es unir los elásticos para que quede bien prolijo. Este modelo de campera yo no le puse ni tiritas ni botones, porque la idea es que es como de vestir para acompañar un vestido o una blusa, entonces la idea es que no esté cerrada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Utilindo Artesanías en Instagram y Facebook. Suscríbanse al canal, así reciben la notificación de que todos los jueves estoy subiendo un nuevo video. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un saludo Utilindo y hasta la próxima.